Hay instantes en la vida que parecen orquestados por algo más grande que nosotros. Encuentros inesperados, desvíos no previstos en nuestros planes, pero que terminan por transformar el rumbo completo de nuestras vidas. Esta es la historia de un hombre común, con una existencia sencilla, que un día cualquiera decidió prestar atención a una voz interior. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Antes de comenzar, si alguna vez has sentido que el destino te hablaba en susurros o si crees en esos gestos de bondad que pueden cambiarlo todo, déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y compartir si alguna vez ayudaste a alguien y esa acción terminó marcando tu vida de forma inesperada. Todo comenzó en el norte de México, en la región fronteriza con Estados Unidos, cerca de Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Salvador Jiménez era un conductor de tráiler con amplia experiencia. Tenía 47 años y más de 2 décadas cruzando las rutas que conectan México con Estados Unidos. Aquella jornada tenía un itinerario conocido. Debía recoger una carga de productos agrícolas en Sinaloa y llevarla hasta Houston, Texas. Era un recorrido que conocía a la perfección. Sabía dónde estaban los retenes, las gasolineras con buen café y cada curva del trayecto. Ese día, como era su costumbre, salió al amanecer. El cielo apenas comenzaba a teñirse de naranja, y la carretera parecía una alfombra encendida por el sol. Su tráiler, un Kenworth 680 rojo con detalles blancos, era mucho más que un vehículo. Era su refugio en movimiento, su segundo hogar. Mientras conducía por la carretera federal 57, en un tramo desolado cerca de Matehuala, divisó a lo lejos una silueta caminando junto al camino. No era inusual encontrarse con personas así. A menudo eran migrantes, peregrinos o trabajadores. Algunos pedían un aventón, otros seguían su camino en silencio. Pero había algo distinto en este hombre. Vestía ropa modesta, unos jeans gastados, una camisa blanca de manga larga y una gorra color beige. Llevaba una mochila y caminaba con una tranquilidad casi extraña. No hacía señas para pedir ride. No parecía tener prisa, pero tampoco daba la impresión de tener un destino claro. Salvador, sin pensarlo demasiado, bajó la velocidad, abrió la ventana y le gritó: «Vas rumbo al norte». El hombre se acercó sin apuro, con paso firme. Su mirada tenía una paz inusual, de esas que parecen mirar más allá de lo evidente. Asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, si me das un aventón, te lo agradecería», dijo simplemente. Subió al tráiler sin más palabras. Salvador no sabía por qué lo había hecho. Normalmente no recogía a desconocidos. Había escuchado muchas historias poco alentadoras, y su empresa no lo recomendaba. Pero había algo en ese hombre que lo hacía sentir en calma, como si su presencia trajera consigo una especie de sosiego. «¿Cómo te llamas?», preguntó Salvador mientras retomaban la marcha. «Jesús», respondió el hombre con tono apacible. Salvador sonrió, casi por inercia. «¿Y hacia dónde vas, Jesús? ¿A dónde tú me lleves?». Esa respuesta lo desconcertó un poco, pero decidió no profundizar. El silencio se volvió compañía. Solo se escuchaban el motor del tráiler, el viento que silbaba en la cabina y la música suave que sonaba en el estéreo, una mezcla de boleros y música regional. Las horas pasaron y el calor del mediodía comenzó a sentirse. Jesús no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran acertadas. Le hacía preguntas simples a Salvador, sobre su vida, su familia, su trabajo. Pero no era solo lo que preguntaba, sino la manera en que lo hacía, con atención genuina. Sin darse cuenta, Salvador empezó a contarle cosas que usualmente no compartía. Le habló de Teresa, su esposa, que había fallecido 3 años atrás por una enfermedad repentina. Le contó sobre su hijo Ernesto, con quien casi no hablaba desde entonces. Y sobre esas noches solitarias en la carretera, donde la radio era su única compañía y la tristeza, su pasajera constante. Jesús lo escuchaba con calma, sin interrumpir, sin juzgar. Solo asentía de vez en cuando, con esa misma serenidad en el rostro. Cuando Salvador terminó de hablar, Jesús le dijo con voz tranquila: «Tu esposa sigue a tu lado. No puedes verla, pero está presente en cada amanecer que presencias, en cada decisión difícil que tomas. Y tu hijo todavía está encontrando el camino para perdonarte. Pero lo hará». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Salvador. No sabía cómo aquel hombre podía saber tanto. ¿Fue pura intuición? ¿Coincidencia? ¿Algo más? Prefirió guardar silencio. Continuaron avanzando sin decir palabra por varios kilómetros. Cuando estaban por llegar a San Luis Potosí, Jesús le pidió que se detuviera en una gasolinera. «¿Quieres algo?», preguntó Salvador.
Solo un poco de agua, respondió Jesús con una sonrisa. Salvador compró 2 botellas y algo de comida. Al regresar al tráiler, Jesús ya no estaba. Lo buscó por la tienda, el baño, los alrededores. Nada. Era como si se hubiera esfumado. Preguntó a los empleados del lugar, pero ninguno había visto a alguien bajarse del vehículo. Volvió al camión con el corazón acelerado. Sobre el asiento donde Jesús se había sentado, encontró algo que lo dejó sin palabras. Una pequeña cruz de madera, tallada a mano, con una inscripción en la parte trasera que decía: «No estás solo». El resto del camino fue distinto. Algo en Salvador había cambiado. Una sensación de paz lo envolvía. Una claridad nueva se abría paso en su mente, como si después de mucho tiempo, hubiera vuelto a encontrar el rumbo. Al llegar a su destino en Houston, Salvador marcó el número de su hijo. Fue una llamada breve, un tanto incómoda, pero honesta. Era el inicio de un nuevo camino. Desde entonces, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Cada figura solitaria al borde de la carretera le traía a la memoria a aquel misterioso Jesús. Nunca supo con certeza si se trató de un hombre común, un enviado divino, o simplemente una visión. Pero lo que vivió, lo que sintió, eso sí fue verdadero. Pasaron los días, y en una nueva jornada que podría llamarse la segunda parte de su travesía, Salvador tomó rumbo hacia Guadalajara, atravesando los paisajes secos y montañosos de Zacatecas. Aunque el trayecto era largo, esta vez transportaba una carga ligera, y curiosamente, el tiempo ya no parecía pesarle como antes. Desde aquel inesperado encuentro, Salvador había cambiado su manera de ver la vida. Escuchaba más y hablaba menos. Había aprendido a notar los detalles, a observar sin juzgar. Incluso empezó a escribir pensamientos, recuerdos y frases sueltas en una libreta de tapas oscuras que guardaba en la guantera de su camión. Un día, mientras atravesaba un tramo sinuoso en la carretera 23, notó un auto detenido al borde del camino. Era un sedán azul ya algo viejo, con el cofre abierto. Junto a él, una mujer joven hacía señas con apuro. En otra época, tal vez habría seguido su camino, pero algo en él le impedía ignorarla. Se detuvo unos metros adelante, encendió las luces intermitentes y se acercó con cuidado. «¿Está todo bien?», preguntó. La joven, visiblemente alterada, esbozó una sonrisa nerviosa. El motor se recalentó. «No tengo señal para pedir auxilio». Era joven, quizás de unos 30 años, con un ligero acento que delataba que no era del lugar. Llevaba un vestido sencillo, y de su cuello colgaba un pequeño crucifijo. En el asiento trasero, un niño de unos 6 años lo miraba con curiosidad a través del cristal. «Soy Salvador», dijo él, ofreciéndole la mano. «Yo soy Mariana, y él es Emanuel, mi hijo». Salvador revisó el auto. Por suerte no era nada serio. Una fuga menor en el radiador. Usando el agua que llevaba de reserva y algunas herramientas, logró que el motor funcionara lo suficiente para llegar al siguiente taller, unos 30 kilómetros adelante. «Puedo ir detrás de ustedes con el camión, por si surge algo más», ofreció. Mariana aceptó aliviada. En el camino le contó que venía desde Durango, donde había estado cuidando a su madre enferma, y que regresaba a Morelia con su hijo. Estaba agotada, emocionalmente drenada, y este contratiempo parecía ser el colmo. Al llegar al taller, el mecánico confirmó que el auto necesitaría una nueva manguera y que debían esperar algunas horas. Salvador decidió no irse. Los invitó a comer algo en una fonda cercana. Durante la charla, el niño le preguntó con una inocencia desarmante: «¿Tú también tienes hijos?». Salvador tragó saliva. «Sí, uno. Se llama Ernesto. ¿Vive contigo?». «No, vivimos lejos, pero estamos tratando de volver a hablarnos», respondió con una sonrisa melancólica. Mariana lo escuchaba en silencio, sintiendo que había una verdad profunda detrás de sus palabras. Después de comer, y ya de vuelta en el taller, Emanuel se quedó dormido en una banca de madera. Salvador les ofreció descansar en su camión mientras el auto era arreglado. «Gracias. No entiendo por qué haces todo esto, pero gracias», dijo Mariana. «Tampoco lo tengo del todo claro», respondió él. «Solo sé que hace poco alguien me tendió la mano, y siento que ahora es mi turno de hacer lo mismo». Ella asintió, sin más preguntas. Unas horas después, con el coche reparado y lista para continuar su camino, Mariana bajó del camión con Emanuel dormido en sus brazos. Antes de marcharse, le entregó a Salvador una pequeña libreta. «Era de mi madre. Me pidió que escribiera aquí cosas que realmente valieran la pena. Nunca supe cómo empezar. Tal vez tú sí sepas». Salvador abrió el cuadernillo. Estaba completamente en blanco. Sonrió. «Gracias».
La observó mientras se alejaba por la carretera, hasta que el auto se perdió en la curva. Volvió a subir al tráiler, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón se sentía más liviano. Colocó la libreta junto a la cruz de madera que aquel hombre, Jesús, le había dejado. Ya tenía dos recuerdos poderosos de que su vida estaba dando un giro. Esa noche, estacionado en una gasolinera para descansar, escribió: «Hoy ayudé a alguien. No porque me lo pidieran, sino porque ya no puedo evitarlo. Me estoy convirtiendo en alguien diferente. No como Jesús por ser santo, sino por intentar ser más humano». Quizá esa era su tarea, despertar algo que yo había olvidado que tenía. Días después, su nueva misión lo llevó al sur, hacia Chiapas. Esta vez, debía transportar medicinas para una pequeña clínica rural cerca de San Cristóbal de las Casas. El camino no era sencillo. Angosto, con tramos de terracería y áreas peligrosas. Pero ya no era el mismo Salvador que evitaba los retos. Ahora los enfrentaba. En una parte del trayecto, rodeado de neblina y árboles altos, el tráiler se detuvo abruptamente. Una gran piedra bloqueaba el paso. Bajó para inspeccionar, y mientras lo hacía, de entre la espesura apareció un anciano. Su rostro mostraba años de sol y vida. Portaba un bastón y una expresión amable. No parecía asombrado de ver un camión en ese lugar. «No puede continuar por ahí. Más adelante el camino está destruido», advirtió con tono pausado. «¿Y cómo llego entonces?», preguntó Salvador. «Existe otro sendero. No salen los mapas. Solo lo conocemos los que vivimos aquí». Salvador dudó. No podía perder tiempo, pero tampoco podía dejar de entregar la medicina. El anciano se ofreció a guiarlo a pie, caminando por delante del tráiler por un sendero estrecho que bajaba entre montañas hacia un valle oculto. Era un camino difícil, pero el anciano avanzaba con firmeza, como si lo recorriera a diario. Después de casi una hora, llegaron a un claro donde podía retomar una vía más segura. Cuando Salvador bajó a agradecerle, el anciano ya no estaba. Lo buscó alrededor, pero no encontró a nadie. Era como si se hubiera desvanecido entre los árboles. Confundido pero agradecido, continuó hasta la clínica, donde fue recibido por médicos que lo esperaban con urgencia. Uno de los hombres se acercó y le dijo: «Estas medicinas van a salvar muchas vidas hoy. Gracias por traerlas, a pesar del camino difícil». Aquella noche, Salvador volvió a escribir en la libreta que Mariana le había entregado días atrás. Apuntó: «No sé si quienes se cruzan en mi camino son reales o enviados, pero cada uno me está dejando una enseñanza. Quizá todos estamos aquí para algo mayor y ni siquiera lo sabemos». Mientras cerraba el cuaderno, notó algo que no recordaba haber visto antes. En una de las últimas páginas había un dibujo. Mostraba un rostro sereno, con los ojos cerrados, que parecía el de Jesús, y detrás de él, una carretera que se perdía hasta el infinito. Lo contempló por varios minutos, sin saber cómo había aparecido allí. Pero comprendió algo. Aquel encuentro en Matehuala no había sido el final, sino el punto de partida. Cuando dejó la clínica rural, sentía dentro del pecho una tibia y constante llama encendida, como si una parte dormida de su ser se hubiera despertado al fin. El viaje de regreso fue silencioso, no por falta de sonidos, sino porque algo en él se había aquietado. Era como si el paisaje mismo susurrara aquello que acababa de vivir, como si los árboles, las piedras y hasta el viento lo grabaran en su memoria. En las semanas siguientes, Salvador eligió rutas menos transitadas. Dejaba atrás las autopistas grandes para aventurarse por caminos largos y serpenteantes, de esos que no están en los mapas. Ya no viajaba por necesidad, sino por deseo de encontrar nuevas voces, nuevos rostros que le recordaran quién era realmente. Un día, mientras recorría el norte de Colombia por la conocida Ruta del Sol, una tormenta inesperada lo obligó a detenerse. Relámpagos caían como látigos y el pavimento se volvía un espejo resbaladizo. Buscando un lugar donde refugiarse, encontró una vieja gasolinera en un pueblo llamado San Martín. Parecía detenida en otra época, las paredes cuarteadas, el techo de zinc goteando rítmicamente. Allí conoció a Juan, un mecánico de estatura baja, manos duras por el trabajo y voz rasposa. Mientras revisaban el camión, le ofreció un café caliente. La charla fluyó con naturalidad. Juan hablaba con mezcla de añoranza y sabiduría. «Mi padre era de Puebla, México», dijo en cierto momento. «Se fue hace más de 40 años y nunca regresó. Siempre pensé que se había olvidado de nosotros, pero en algunos hombres, como tú, aún lo reconozco». Las palabras de Juan golpearon a Salvador como una ola inesperada. Pensó en su propio hijo, Ernesto.
Se preguntó cuánto había dolido su ausencia, cuánto daño silencioso había dejado atrás. Antes de despedirse, Juan le entregó una medalla antigua de San Cristóbal, protector de los viajeros. «Era de mi padre», le dijo. «Quizá ahora deba ir contigo». Salvador aceptó el regalo en silencio. Desde entonces, la colgó del retrovisor. Se balanceaba suavemente con cada curva, como marcando el compás del tiempo. Y con cada vaivén, Salvador sentía brotar una urgencia nueva: regresar. No por deber, sino por amor. Pero el destino tenía otros planes. Días más tarde, conduciendo por un camino árido cerca de Salta, en Argentina, divisó una figura al borde de la ruta. Era un anciano, de rostro quemado por el sol, envuelto en un poncho y apoyado en un bastón de madera tallada. Parecía estarlo esperando. Salvador bajó la velocidad y preguntó por la ventanilla: «¿Hacia dónde va, señor?» El hombre respondió con serenidad: «A donde tú vayas, hijo». No preguntó más. Le abrió la puerta y el anciano subió con lentitud, con una calma digna. Durante el trayecto casi no habló. Observaba los paisajes, murmuraba oraciones, y a veces sonreía como si entendiera algo invisible para los demás. Al llegar a un pequeño poblado llamado Cachi, el anciano pidió bajarse. «Gracias por compartir tu camino», dijo mientras cerraba la puerta. Salvador asintió. Entonces notó un papel doblado sobre el asiento. Lo abrió. En él, escrito a mano, solo había una frase: «No todos los que viajan contigo están perdidos. Algunos solo están allí para recordarte el rumbo». Aquella frase lo sacudió. Empezaba a entender que nada era casual, que incluso los encuentros fugaces tenían un propósito. Quizás esos desconocidos eran como faros en la oscuridad, señales vivas de que todavía existía bondad y belleza en el mundo. Luego de varios días de viaje, llegó a Mendoza. Decidió detenerse un tiempo. Su cuerpo lo pedía, pero su alma lo necesitaba aún más. Encontró hospedaje en una pequeña posada rodeada de viñedos. Una mujer llamada Carmen lo recibió con pan casero y una infusión de hierbas. «¿Qué lo trae por aquí?», le preguntó mientras servía un pedazo de pastel de papa. «Un camino largo, y tal vez una búsqueda más larga aún», respondió Salvador mirando hacia el paisaje. Carmen lo observó con empatía. En los días siguientes, conversaron bajo las parras del patio. Por primera vez en mucho tiempo, Salvador se abrió completamente. Habló de Ernesto, de aquel hombre que creía haber sido Jesús, de Mariana y su hijo, del anciano del bosque, del mecánico y la medalla, del papel con la frase. Carmen lo escuchaba sin interrumpir. A veces, lloraba en silencio. La última noche, antes de retomar el viaje, ella le dijo: «¿Sabes, Salvador? A veces creemos que transportamos algo por el camino, pero en realidad somos nosotros los que estamos siendo llevados. Tal vez tu carga no era mercancía. Tal vez eras tú mismo el alma que Dios decidió mover». Salvador no respondió. Solo la abrazó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa madrugada, en lugar de continuar hacia Chile, tomó un desvío. Encendió el celular con manos temblorosas y marcó un número que había guardado por años en un papel desgastado. «Hola», respondió una voz joven. «Ernesto, soy yo, tu papá». El silencio al otro lado se extendió. Salvador pensó en colgar, pero entonces escuchó una respiración entrecortada, como la de alguien intentando no llorar. «Pensé que nunca llamarías». «Yo también. Pero algo cambió. Y si me dejas, quisiera verte. No como antes. Quisiera empezar de nuevo». Ernesto no contestó de inmediato. Con voz temblorosa, dijo: «Estoy en Puebla. Si vienes, aquí estaré». Salvador esbozó una sonrisa como si, de pronto, algo dentro de él se liberara. Ese día comprendió una verdad profunda. La carga más significativa que llevaba no estaba en su tráiler, sino en su interior. Y por primera vez, sentía que al fin la estaba entregando. El camión avanzaba firme mientras el sol asomaba tímido en el horizonte. Esa mañana, la Panamericana parecía distinta, más serena, como si la misma carretera respetara la decisión que Salvador acababa de tomar. Iba rumbo a Puebla, cruzando desde el sur de México, atravesando países, memorias y silencios. No transportaba mercancía. Esta vez lo impulsaba un propósito. En los primeros días del trayecto, cada kilómetro era una mezcla de ilusión y temor. Se preguntaba si Ernesto realmente desearía verlo, si su presencia sería bienvenida o una herida que volvía a abrirse. Pero no había vuelta atrás. Ya había pasado demasiado tiempo escapando de sí mismo. Una tarde, al atravesar Guatemala, se detuvo en un pequeño comedor junto a la carretera. El sitio era humilde, con paredes celestes y techo de lámina oxidada.
Una mujer anciana, de rostro apacible y voz tranquila, lo recibió con ternura. ¿Vienes solo, hijo? Sí, por ahora respondió. Ella le sirvió sopa caliente y tortillas recién hechas. No hablaron mucho, pero al despedirse, la mujer colocó una flor blanca en su plato vacío. Para tu camino. Cuando el corazón sabe a dónde va, ninguna distancia es larga. Salvador no entendía por qué aquellas palabras lo emocionaron tanto. Tomó la flor y la puso junto a la medalla de San Cristóbal en el tablero. Ahora, su camión tenía algo así como un altar, una colección de momentos, como si cada encuentro hubiese dejado una ofrenda en su recorrido hacia la redención. Al entrar en México, una paz extraña lo envolvió. Estaba de vuelta. Cada pueblo, cada letrero, cada voz le resultaban conocidos, pero también nuevos, como si el país y él hubieran cambiado al mismo tiempo. Tomó un desvío hacia Oaxaca. No era el camino más directo, pero sentía un llamado en esa ruta. Allí, entre montañas, conoció a Luz. Una joven con mochila gastada y mirada serena hacía dedo en la carretera. Salvador dudó por un instante, pero frenó. Ella subió sin decir nada. Durante horas viajaron en silencio, con el viento entrando por las ventanas abiertas. Voy a Cuicatlán, dijo de pronto. Mi madre está enferma. No tengo dinero para el autobús. Salvador asintió. Te llevo. No hubo preguntas, solo camino. Al atardecer, mientras el cielo se pintaba de naranja, ella habló de su madre, de plantas curativas y relatos antiguos. Le contó sobre su infancia sin padre y cómo aprendió a leer con periódicos viejos. Salvador la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra era como un eco. En Luz veía algo de Ernesto, algo que había perdido y aún podía recuperar. Al llegar, ella lo abrazó fuerte. Gracias. No todos se detienen. A veces, detenerse es lo único que nos salva, respondió él. Antes de irse, ella le dio una pulsera de hilo rojo. Para que recuerdes este camino. Y él lo hizo. Días después, finalmente, los letreros hacia Puebla aparecieron. El corazón le latía con fuerza, las manos sudaban sobre el volante. Cada metro lo acercaba a una verdad que había evitado durante años. Se estacionó en una calle sencilla al sur de la ciudad, frente a una casa modesta con portón negro. Bajó del camión y caminó con pasos lentos, casi dudando. Tocó la puerta una, dos, tres veces. Alguien abrió con cautela. Una mujer lo miró con sorpresa. Tenía los mismos ojos que Ernesto. «Usted es Salvador». Él asintió. «Soy su padre». Ella no respondió al instante, pero luego abrió la puerta por completo. «Pase. Lo estábamos esperando». Adentro olía a pan recién hecho y café caliente. Había plantas en las ventanas, fotos en las paredes. Y en el centro de la sala, estaba Ernesto. Había crecido. Ya no era un niño, sino un hombre. Tenía barba, rostro serio, pero no distante. Al verlo, Salvador sintió que le fallaban las piernas. «Hola, hijo». Ernesto no respondió enseguida, pero caminó hacia él. Salvador bajó la mirada, hasta que unos brazos lo rodearon con fuerza. No hubo palabras, ni reproches. Solo ese abrazo que sana. Lloraron juntos. Minutos después, sentados a la mesa, Ernesto le habló de su vida. Era maestro en una escuela pública. Tenía una hija, Luna, de 5 años. Salvador quedó sorprendido. Era abuelo. Le mostraron fotos, dibujos, cartas. Le ofrecieron café, pan. Esa noche, Salvador durmió en el sofá con la medalla en el bolsillo, la flor blanca aún en el tablero, y la pulsera roja en su muñeca. Durmió por primera vez sin culpa. Por primera vez en años, no sentía que estaba de paso. Esa madrugada, al mirar por la ventana, vio el cielo sobre Puebla, despejado, sereno, sin señales celestiales, solo la calma de una promesa cumplida. Despertó con el canto de los pájaros. Afuera, la ciudad despertaba con su rutina. Vendedores montaban sus puestos, el panadero abría su local, colectivos zumbaban por las avenidas. Pero en aquella casa todo era calma. Salvador se sentó en el sofá, aún cubierto con una manta. Frente a él, un dibujo infantil colgaba en la pared. Un hombre con un camión enorme y una niña con coletas de su mano. «Abuelo Salvador», decía. El corazón se le encogió. Luna apareció corriendo con un peluche. Lo miró curiosa. «¿Tú eres el abuelo del dibujo?» Salvador rió conmovido. «Creo que sí». «Entonces ya no estás en el dibujo. Estás aquí», dijo ella con lógica infantil. En los días siguientes, Salvador redescubrió una vida que creyó perdida. Ayudaba en la cocina, contaba anécdotas del camino.
Enseñaba a Luna a sostener el volante. Incluso llevó a Ernesto a dar una vuelta por la ciudad en su viejo camión. Hablaron mucho. No todo fue sencillo. Hubo silencios dolorosos, preguntas difíciles, pero cada conversación era un puente. Una noche, Ernesto sacó una caja con cosas viejas, fotos, cartas nunca enviadas, dibujos de cuando era niño. Durante años te odié, confesó. Pero también te esperé. Cada vez que escuchaba un camión, pensaba que eras tú. Supongo que nunca dejé de esperarte. Salvador lloró. Tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. Ernesto tenía 10 años cuando la escribió. Papá, si algún día vuelves, prometo perdonarte. Pero no tardes tanto. Susurró Salvador, pero regresé. Y eso lo cambiaba todo. Una semana después, Salvador decidió seguir su camino. No para huir, sino porque aún sentía que debía seguir andando, ayudar, conectar, seguir sembrando luz. Algo había despertado en su interior. Y no pensaba volver a dormirse. ¿Te vas?, preguntó Luna con un dejo de nostalgia. Por ahora sí, pero regresaré pronto, y esta vez no me tardaré tanto, respondió él. Ella asintió y le colgó al cuello un collar hecho con cuentas plásticas y botones de colores. Para que me lleves contigo, dijo. Salvador subió a su camión con el alma conmovida. Encendió el motor y, mientras se alejaba lentamente del vecindario, miró por el retrovisor a Luna y Ernesto despidiéndose desde la banqueta. Ya no eran sombras de un ayer doloroso. Ahora eran parte viva de su presente y de su porvenir. Tomó rumbo hacia el norte, en dirección a Monterrey. No llevaba un destino fijo, pero sí una certeza que ardía en su pecho. Cada cruce de caminos tenía un motivo, cada alto era una oportunidad. Ya no era solo un conductor, era un mensajero, un servidor de algo mayor. Cerca de Matehuala, una mujer embarazada pedía auxilio a la orilla del camino. Se llamaba Ana. Viajaba sola, sin recursos, intentando llegar con su madre antes de dar a luz. Salvador no dudó. Le ofreció comida y, cuando comenzaron las contracciones, la llevó de inmediato a una clínica en San Luis Potosí. Esperó con ella en silencio, tomándole la mano mientras las enfermeras corrían por la sala. Cuando nació el bebé, Ana lo miró con lágrimas. No tengo cómo agradecerte, pero mi hijo sabrá que un buen hombre estuvo a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. Salvador solo sonrió. Pasó la noche en la sala de espera, y al amanecer, cuando estuvo seguro de que Ana y el bebé estaban bien, volvió al camino. Así siguió su ruta. Auxilió a una familia atrapada en medio del desierto de Coahuila. Entregó víveres a una comunidad azotada por una tormenta. Escuchó y aconsejó a un joven al borde del abismo emocional. En cada parada, una historia. En cada rostro, una conexión. Pero una noche, ya cerca de la frontera, ocurrió algo fuera de lo común. Viajaba por una carretera vacía cuando divisó a lo lejos una silueta solitaria. Era un joven con mochila y ropa sencilla. Salvador frenó y bajó el vidrio. ¿A dónde te diriges?, preguntó. «A donde tú vayas, hermano», respondió el muchacho con una sonrisa apacible. Había algo extrañamente familiar en su mirada y su voz. Salvador no lo comprendía del todo, pero le permitió subir. Durante el trayecto, el joven hablaba en voz baja mirando por la ventana, diciendo cosas que Salvador no lograba entender del todo. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Jesús», respondió él. «¿Jesús qué?». «Solo Jesús». Conversaron por horas. Jesús hablaba del sufrimiento humano, de lo valioso que es detenerse, de cómo los actos más pequeños pueden transformarse en milagros. Su serenidad era tal que Salvador sentía que escuchaba una parábola viva. Al llegar a un cruce, Jesús pidió bajar. «Gracias por el aventón. Me hiciste recordar por qué vale la pena seguir creyendo en los demás». Y se perdió caminando en la niebla. Salvador se quedó un momento inmóvil. No sabía quién era ese joven, pero algo en su interior le decía que tal vez, por un instante, había compartido camino con alguien más allá de lo terrenal. En su tablero seguían la medalla de San Cristóbal, la flor blanca, la pulsera roja, el collar de Luna, todos como señales, como pruebas de que no estaba huyendo, sino guiando. Y sentía que lo mejor aún estaba por venir. El silencio dentro del camión era total. Permaneció unos minutos más observando el asfalto por donde Jesús había desaparecido. No era un hombre religioso, nunca lo había sido, pero lo vivido esa noche trascendía toda lógica. Volvió a encender el motor. El rugido rompió el silencio y, con un suspiro profundo, retomó el viaje. Condujo hasta el amanecer, no por urgencia, sino porque su alma necesitaba tiempo para asimilar lo vivido. Cada kilómetro resonaba como un eco de esa noche sagrada.
En la frontera de Nuevo Laredo, hizo una pausa. En una estación de servicio bañada por la luz anaranjada del amanecer, se lavó el rostro con agua fría y se observó en el espejo del baño. Su rostro reflejaba años, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, paz. Mientras desayunaba unos tacos, un niño de unos 9 años lo observaba desde la distancia. Llevaba ropa desgastada y zapatos enormes. No pedía nada, pero sus ojos delataban hambre. ¿Tienes hambre?, preguntó Salvador. El niño asintió con timidez. Le compró comida y una bebida. ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Y tus padres? El niño bajó la mirada. No tengo. Salvador tragó saliva y miró a su alrededor. Nadie parecía notar al pequeño. Era como si el mundo ya se hubiera resignado a ignorarlos. ¿Quieres venir conmigo un rato?, ofreció. Marcos lo miró con desconfianza. Salvador sacó el collar de botones de su bolsillo. Esto me lo dio mi nieta. Me recuerda que nunca debemos dejar solos a quienes amamos. No te obligo, pero si necesitas un lugar seguro, en mi camión hay espacio. Marcos dudó, luego asintió. Viajaron juntos durante varios días. Marcos era callado, observador. Dormía en la litera y comía con lentitud, como quien no está acostumbrado a tener un plato seguro. Poco a poco comenzó a hablar. Le contó su historia, la calle desde los 6 años, la madre que falleció, el padre que nunca volvió, y su lucha diaria por sobrevivir. Salvador lo escuchaba con el corazón encogido. Pensaba en Ernesto. Pensaba en todos los niños que no tienen a nadie. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?, le preguntó una tarde. Camionero como tú, pero de los que ayudan a la gente. Salvador sonrió. Entonces vas por buen camino. En Ciudad Juárez buscaron juntos un albergue digno. Allí, Salvador habló con la encargada, una mujer con carácter firme pero mirada cálida. Le explicó la historia del niño y, entre ambos, organizaron una solución. El día de la despedida, Salvador le regaló la pulsera roja que le había dado Luz. Para que recuerdes que el camino te cuida, pero tú también debes cuidar a otros. Marcos lo abrazó con fuerza. No dijo adiós. Solo le apretó la mano y corrió al albergue con una sonrisa limpia, como si volviera a creer en el mundo. Ya en carretera, Salvador sintió que algo en él había cambiado. Como si todos esos encuentros lo hubieran transformado en algo más que un hombre al volante. Era como si cada gesto de bondad lo acercara a algo que no podía ver, pero sí sentir. En un pequeño pueblo de Zacatecas, escuchó música en una iglesia y entró. Era una misa sencilla. El sacerdote hablaba de viajeros, de quienes no buscan templos sino acciones. Salvador se quedó en silencio, sentado en una banca del fondo. Al final, una mujer se le acercó. «No es de aquí, ¿cierto?» «No, solo de paso. A veces los que están de paso traen más luz que los que viven aquí». Le entregó una vela encendida. «Llévela con usted. Donde va hay oscuridad. Pero si usted sigue llevando luz, otros encontrarán su camino». Salvador guardó la vela con cuidado, sin saber por qué, pero sintiendo que debía proteger esa llama, igual que la que ardía en su pecho. Retomó la carretera hacia el sur, sintiendo una urgencia inexplicable, como si lo esperara algo más que un destino, tal vez una revelación. Una noche, en un paradero de Michoacán, miró el cielo estrellado. Sintió una presencia junto a él. No física, pero sí intensamente real. Cerró los ojos, y por un momento, lo vio. Jesús, sentado a su lado, sonriéndole. No dijo nada, solo lo miró con compasión, como diciéndole sin palabras, «Lo estás haciendo bien, sigue adelante». Cuando volvió a abrir los ojos, estaba solo. Pero ya no se sentía solo. Se sentía guiado. El viaje aún no había terminado. Mientras cruzaba Morelia, su mente recorría los rostros que había conocido. El niño, la mujer, la vela, Jesús. Todo estaba conectado. Como si cada alma tocada fuera un eslabón en una cadena invisible que lo llevaba hacia un propósito mayor. Cerca de Uruapan, vio a una mujer con 2 niños junto a un auto averiado. Sin pensarlo, Salvador detuvo su camión en el arcén. Al descender, notó la angustia en el rostro de la mujer. El niño menor sollozaba, y su hermano mayor trataba en vano de tranquilizarlo. ¿Ocurre algo?, preguntó con serenidad. El carro se detuvo de repente, y no tengo señal para llamar, respondió ella, con los ojos enrojecidos. Vamos rumbo a ver a mi mamá. Está delicada. Tengo algunas herramientas. Puedo intentar revisar. Salvador levantó el cofre del vehículo. No era experto en mecánica, pero entendía lo básico. Detectó una manguera desconectada, la ajustó y tras unos minutos, logró que el auto encendiera.
La mujer contuvo las lágrimas. Que Dios lo bendiga. No se imagina cuánto lo necesitábamos. ¿A dónde se dirigen? A Tingato. ¿Lo conoce? Sí. Voy por el mismo rumbo. ¿Quiere que la acompañe por si vuelve a fallar? Ella asintió con gratitud. Así, continuaron el trayecto juntos, el detrás, como un guardián discreto. Durante el camino, algo dentro de Salvador se transformaba. No era vanidad, era algo más hondo, como si una pieza perdida encontrara su lugar. En Tingambato, la mujer estacionó frente a una vivienda sencilla. Un anciano salió de la casa y la abrazó con fuerza. Salvador los observó desde su camión, sin intención de interrumpir. Pero el hombre se acercó. ¿Usted ayudó a mi hija? Sí, fue algo pequeño. Mi esposa está muy grave. Pero verlos llegar la llenó de alegría. Pase, por favor, acompáñenos con un café. Salvador titubeó, pero algo en su interior lo llevó a aceptar. Dentro, el aroma del café de olla impregnaba el aire. La esposa del anciano, débil pero consciente, le tomó la mano. A veces, un gesto sencillo es todo lo que necesitamos para continuar. Salvador no halló palabras. Solo apretó su mano y sonrió. Esa noche durmió en su camión, bajo un cielo cubierto por árboles de aguacate. Soñó con un camino interminable donde saludaba a cada persona a la que había auxiliado. Al final del sendero, Jesús lo esperaba. ¿Ahora lo entiendes? ¿Entender qué? Que tú también eres milagro para otros. Solo necesitabas recordarlo. Despertó con lágrimas. No sabía si algo se rompía o se abría en su interior, pero algo había cambiado. Días después, rumbo a Puebla con una carga liviana, escuchó en la radio que una carretera secundaria había colapsado. Era por donde pensaba pasar antes de cambiar su ruta para ayudar en Tingambato. Todo desvío tiene su motivo, murmuró mientras observaba el horizonte. La carretera serpenteaba entre neblina y vegetación. A lo lejos, un grupo de peregrinos caminaba descalzo. Una pancarta indicaba su destino, Cholula. Salvador disminuyó la velocidad, bajó la ventana y ofreció agua. Un hombre mayor le dio las gracias. Usted tiene el alma de un caminante, aunque ande sobre ruedas, dijo riendo. Salvador respondió con una carcajada sincera, la primera en mucho tiempo. Más adelante, una tormenta lo obligó a buscar refugio. Se detuvo en un pueblo llamado Calpán. Encontró una pequeña posada junto a una capilla. Mientras esperaba que cesara la lluvia, entró en la iglesia. Allí, una figura que no veía desde su niñez llamó su atención. Una imagen de Jesús como peregrino, con túnica gastada, bastón de madera y los pies cubiertos de polvo. No era un Cristo crucificado ni un rey glorioso, era un viajero. Frente a esa imagen, Salvador sintió que se cerraba un ciclo. Encendió la vela que aún guardaba desde Zacatecas y la colocó en el altar. Gracias por el camino, susurró. No pidió nada. No buscaba respuestas. Solo agradecía. Esa noche durmió profundamente, sin soñar con nadie más que consigo mismo, conduciendo por una carretera bañada en luz. Al despertar, el cielo estaba claro. El sol se filtraba entre las nubes y el rugido del motor marcaba el inicio de un nuevo día. El trayecto continuaba. La brisa fresca y el canto de las aves acompañaban su partida. No miró atrás. Algo lo llamaba hacia adelante. No sabía qué, pero lo sentía. Mientras cruzaba los campos de Tlaxcala, dejando atrás pueblos de calles angostas y casas coloridas, hizo una parada para repostar. Allí, vio a una joven sentada en la banqueta, abrazando una guitarra rota. A su lado, una niña dormía sobre una manta delgada. ¿Se encuentra bien?, le preguntó con cuidado. Mi hija está enferma. Intento llegar a Veracruz, pero ya no tengo dinero. ¿Y la guitarra? Canto en plazas, pero se rompió. Nadie escucha ya. Salvador miró a la niña. Su piel era muy pálida, y los labios, secos. Suban, las llevaré hasta donde pueda. La joven dudó por un instante, pero los ojos de Salvador la convencieron. Subieron. Viajaron en silencio. Ella atendía con ternura a su hija. Él, con firmeza, mantenía la mirada en el camino, pero con el corazón cada vez más lleno de una necesidad nueva: proteger, ayudar, estar. En Orizaba, Salvador las dejó en una clínica gratuita. La joven lo abrazó. No tengo palabras. Mi hija se llama Esperanza, y eso es justo lo que usted nos ha devuelto. Antes de irse, Salvador dejó una guitarra nueva que compró mientras la niña era atendida. La música no debe apagarse, dijo. Ella lloró sin decir nada. Camino al puerto, Salvador se detuvo en un punto elevado. Sentía la presencia que lo había acompañado por semanas. Cerró los ojos.
En la oscuridad de su mente, volvió a ver a Jesús, ahora con voz clara. No vine a exigirte nada, solo recordarte quién eres. ¿Y quién soy? Un hombre que eligió detenerse. Ese acto lo cambió todo. ¿Esto era una prueba? Era una oportunidad. ¿Para qué? Para aprender a ver con el corazón. Jesús se desvaneció en la luz del sueño. Salvador despertó con el rostro mojado. No supo si lloraba por pena, gratitud o algo más profundo. Tal vez todo a la vez. Finalmente en Veracruz, sintió como si su carga se hubiera aligerado. Tras descargar, pensó en todos los que había encontrado: Luz, Marcos, Ernesto, Esperanza y Jesús. Todos habían dejado algo en él. Aquella noche caminó por el malecón. El mar rugía bajo una luna inmensa. Entre vendedores y pescadores, escuchó una armónica. Un hombre ciego tocaba con delicadeza una melodía triste y bella. Salvador se sentó a su lado. Toca hermoso. Es lo único que me queda, y no necesita más que ser escuchado. Salvador lo escuchó en silencio, como un homenaje a todos los que había conocido. Luego, sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera que colgaba del retrovisor desde hacía años. Se la entregó, para que sepa que alguien lo escuchó. El hombre sonrió sin dejar de tocar. Al regresar al camión, encontró una carta sobre el asiento. No había nadie cerca. El sobre estaba ausente. Solo decía: gracias por no pasar de largo. Gracias por detenerte. No todos lo hacen. No era yo quien necesitaba ayuda. Eras tú quien necesitaba recordar que el amor no se dice, se demuestra. Que el milagro no viene con truenos, sino en actos simples. Jesús. La carta temblaba entre sus dedos. No supo cómo llegó hasta ahí, pero tampoco importaba. Algo dentro de él se había encendido y no se apagaría. De regreso al norte, en la carretera 180, Salvador divisó a un joven con mochila y un cartel de cartón: voy a casa. Se detuvo, bajó la ventana y dijo, como si repitiera una vieja oración: ¿necesitas que te lleve? Sí, señor. Gracias. El muchacho subió, se acomodó, y Salvador arrancó de nuevo, con la vista fija en el horizonte. Esta vez, sabía exactamente por qué seguía viajando. El sol comenzaba a calentar la ruta mientras Salvador avanzaba por la Federal 85, esa que une Monterrey con la capital. El viaje continuaba. El interior del camión todavía conservaba el aroma del café recién tomado en una pequeña fonda junto al camino. La luz del amanecer bañaba el rostro del conductor, reflejando una calma profunda y una resolución que hacía tiempo no lo acompañaban. A su lado, el joven al que había recogido más temprano contemplaba el paisaje en silencio, con los ojos muy abiertos, como si tratara de absorber cada detalle. No hablaban, pero el silencio no era incómodo. Más bien, parecía un momento sagrado, compartido sin palabras, donde cada uno sostenía el peso de su historia y, al mismo tiempo, la esperanza de nuevos comienzos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el conductor sin desviar la mirada de la ruta. Daniel, respondió el joven, con voz tranquila. ¿Y usted, señor? Me llaman Salvador. Este camión ha sido mi hogar, mi refugio, y, en cierto modo, mi maestro. Daniel asintió lentamente, como si comprendiera el valor de cada palabra. Mientras el camino se alargaba frente a ellos, los recuerdos de Salvador surgían con cada kilómetro recorrido. Personas, momentos, decisiones, cada parada, cada gesto amable, cada lección de frenar en vez de ignorar, ahora eran parte de una historia que iba más allá del simple acto de conducir. ¿Sabes?, dijo Salvador, observando fugazmente el espejo retrovisor. Durante mucho tiempo creí que los milagros eran cosas espectaculares, eventos imposibles. Pero aprendí que también se manifiestan en lo simple, en esos instantes breves que cambian la vida de alguien, como cuando se tiende una mano sin esperar recompensa. Daniel sonrió, y por primera vez su voz tuvo más firmeza. Yo también sentía que el mundo va demasiado deprisa, que nadie mira al otro. Pero usted me mostró que aún existe la compasión. Salvador aferró el volante con suavidad, asintiendo sin decir más. No hacía falta. En ese momento, dos caminos distintos se habían unido, movidos por la certeza de que la bondad, aunque parezca pequeña y silenciosa, puede mover montañas. La carretera se extendía como una promesa. Salvador recordó una frase que alguna vez leyó y que ahora cobraba nuevo sentido: lo más pesado no va en la carga del camión, sino en lo que uno lleva por dentro. Y era verdad. Había transportado muchas cosas durante años, pero ninguna tan significativa como lo que ahora llevaba en el alma. Una esperanza renovada, y la convicción de que, aunque el mundo corra sin detenerse,
siempre hay quienes escuchan el susurro del corazón. El motor rugía con fuerza, firme y constante. El camino se abría recto frente a ellos, y en la mente de Salvador comenzaba a dibujarse una nueva historia. Una donde cada acto de humanidad, por pequeño que parezca, es un milagro en sí mismo. Una donde los desvíos verdaderamente importantes son aquellos que conducen al amor y a la empatía. Mientras el vehículo avanzaba hacia el horizonte, una imagen quedó grabada en su interior, la de un hombre común, con temores y dudas, que elegía cada día hacer algo extraordinario. No por fama ni por aplausos, sino porque decidió prestar atención. Y ese gesto, ese simple acto de estar presente, era el verdadero milagro.